Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Güey, créeme, donde vamos a hablar de temas de cultura general, vamos a investigar y vamos a tratar de aprender todos juntos. Yo soy José Luis. Yo soy Neftalí. Y yo soy Alam. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Pues bien, todo tranquilo. A gusto. Entonces, Neftalí está enfermo de la garganta, así que... Más o menos, pero Se se le me va a sale hacer el la moquito, voz, ¿lo la voz oirán? así de... Más o menos. Más o menos, amigos. Más o menos, amigos. Y así habla siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy, Neftalí? Vamos a hablar de robos en el arte, que fue el tema que se quedó, bueno, no pendiente, sino que fue la continuación de la semana pasada, donde hablamos de estafas. Exacto. Hemos hablado de mucho ratero, pero no solo de eso se va a tratar el podcast. Vamos a hablar de muchos otros temas más, pero hemos visto que... De mentirosos, que están enlazados De mentirosos, rateros, de... ñeros. De siguientes de violaciones, ¿no? Grandes Nos- violaciones de... Vamos a ir subiendo de escala, ¿no? sí, Así de... grandes, parricidios de la Ajá, historia. exacto, asesinatos. Pues se ha dado así, ¿no? Pero Sí, vamos a hablar de no vamos otras. a hablar solo de cosas malas. Hay que hablar de Exacto. cosas más cultas. Vamos a hablar del señores. bien. Ah, Claro. El poder del amor, güey, triunfará. exactamente. Pues bueno, el robo de arte. Estaba leyendo a un personaje que se llama Charney. Este hombre tiene un bestseller que ha sido traducido en 8 idiomas. Se llama El ladrón del arte, el ladrón de arte. Y bueno, él en este libro y en sus conferencias y todo, pues él sí habla de que se trata de una conspiración entre las cúpulas del poder, donde ellos, así todos los gobernantes y gente que mueve al mundo, ellos permiten tanto la distribución de droga como la venta de armas, y en tercer puesto, pues el robo de arte, porque es realmente lucrativo. Pero una de las cosas que también habla él es que no es tan fácil, no es tan fácil, y pues ahorita No lo vamos. dudo ni tantito, mano, ¿no? Así No sé, yo encontré una Illuminati y la historia en cosa. la que encontré varias que está muy cagado la forma en la que se los roban porque fue muy fácil. No, es que Ah, como justamente, sospechosamente fácil. no, justamente el Exacto. robo es muy fácil. El problema Moverlas. es qué hacer después con él. Y aquí vamos a empezar con unas historias. Les cuento un poco de lo que investigué. Y es que en el 2018 fue robado un grabado de Banksy valorado en aproximadamente $40,000 de una exhibición de obras del artista en Canadá. Fíjense, fue un crimen aparentemente sin esfuerzo. Un hombre entró, sacó la obra de la pared y se fue. Pero la mayoría de los delitos de arte así son, de fáciles. Sí. Ese es el problema, ¿no? El trabajo difícil viene después. Charney, dice que la principal regla es que no es tan difícil robar arte, incluso de los museos, pero casi es imposible traducir esto en efectivo. O sea, Lucrar lo con ello. imposible después es tratar de colocarlo. Claro. Las pinturas se pueden cortar rápidamente para sacarlas de los marcos, las pequeñas esculturas se pueden guardar en bolsas, incluso las joyas pues también las puedes esconder. Ese no es el problema. El problema viene después para encontrar un comprador para que esta obra o diamantes pues, se pueda vender. Él dice, los delincuentes no entienden eso, porque su conocimiento de los crímenes del arte se basa en ficción y en el cine. Y ahora, Qué el crimen, dice él, el crimen funciona si tienes un comprador. El ladrón gana estatus y hay una baja probabilidad de ser detenido. A final de cuentas el ladrón tiene aspiraciones, entonces si tú te vuelves en una persona, un ladrón de arte, pues tienes el estatus de hacerlo porque vas a conseguir muchísimo dinero. El asunto, repito, es que haya un comprador. Hay una baja probabilidad de ser detenido, solo el 1%, 1.5-1% a nivel mundial se recupera y se enjuicia al ladrón. Y aparte, como en el caso de las estafas, supongo que los juicios no son tan severos como en otros crímenes. No,
Sí, no. Y el castigo tampoco es tan grande. No, en verdad sí está bastante protegido para el ladrón. Este hombre en varias conferencias sí te refleja el hecho de que si eres ladrón de arte estás protegido por muchas partes. ¿Por qué? Porque a las aseguradoras solamente les importa recuperar la obra. Al autor solamente recuperar la obra y muchas veces regresando la pieza, ya con eso cumples una condena mínima y no pasa nada. Eso es en los casos más amables. Ahorita vamos a ver cosas que han pasado. El crimen no va a funcionar si no tienes un comprador. Y cuando robas esta pieza supones que lo vas a encontrar. Y aquí es donde los ladrones cometen muchísimos errores, como desesperarse y terminar vendiéndoselos a policías encubiertos. En este caso como pasó el caso anterior de la Mona Lisa, que les conté la vez Exacto. pasada. Sí. Ajá, en este caso los que entran aquí es la Interpol, es como el organismo que se encarga de la recuperación de arte en el mundo. Sí, buena banda aparte. Sí, buena Sí. banda. Chale. Aparte tocan, ¿no? Ah, Ay, qué mal chiste. No, ¿Sabes qué es bueno, lo peor? Que me imaginé a la Interpol, güey? De gira por el mundo, güey, y buena así. onda, De repente les llega misión en donde están, güey. No sé, están en Múnich, güey. Estudió en la UNAM, Acá güey. tocando, güey, les llega la notificación. No, güey, se están robando tal y ahí se Chicos, salen de tenemos una misión. Se ponen los trajes, güey, y órale, a combatir el crimen por el mundo. es Scooby-Doo. No, se me Tipo, imagina así. sí, güey, o Power Rangers, güey, Exacto. acá. Qué tontos. Pues terminan ofreciéndole a personas equivocadas o terminan, lo peor de todo, es mutilando la obra. Y las destrozan, Sí, güey. sí, Sí, para yo tratar uno de de los vender. casos que investigué dejaron Es irreparable la obra. Es güey. traumante. Sí, porque no le dan Dice, el cuidado. dice Charney que cuando llegan a este punto los ladrones, en el que no planificaron a quién vendérselo, se dan cuenta que no hay plan B. O sea, ya no hay, se chingaron. ya no hay un paso que dar, a menos que sea oro, a menos que sea diamantes, porque ahí sí pueden como mutilar Con algún justamente la obra y la pueden tratar de vender por separado. Desgraciadamente, la obra vale más como una pieza artística que como la materia prima, Ajá, sí, si la que la van a descompones terminar, ya. la van a terminar Va vendiendo. a terminar valiendo 100 varos, ¿no? Ajá. De hecho, yo vi un caso en el que la policía estaba esperando que pidiera rescate el ladrón, de que no recuperaban la obra y esperaron así a ver si el ladrón quería algo. Es que hay una política aquí, Alan. No sé si sea eso lo que dices, pero las aseguradoras y el autor, como tal, si es que está el autor vivo, no están dispuestos a negociar. Eso es un movimiento que ya llevan años haciendo. Y la misma aseguradora aconseja al dueño, en este caso si es el autor o el museo, no negociar. Es la forma de que se- desesperarlos. Ajá. Ajá. Llevarte al límite y que la riegues. Ajá, y exacto. El asunto, para que esto funcione, tiene que haber un comprador en específico para que pueda funcionar. Por eso la teoría de Charney, ¿no? Que esto se gira así a niveles de pues, las cúpulas del poder mundial, donde ellos sí conspiran. O sea, que sea por encargo, ¿no? Tiene que ser por Exacto. encargo para que reditúe algo, supongo. Exacto. ¿No? Y es muchísimo el dinero, pero De hecho, Chin. en mi primer caso, existe la teoría de que el mismo gobierno es el que está impulsando el robo de arte. justamente. Y ahorita lo que les, dice este les hombre. contaré. Ay, Sí, qué loco. Sí, sí, sí. libro de Ladrón de Arte, pues el más famoso de él, tiene varios, pero yo leí un fragmento del Ladrón de Arte, ya no me dio tiempo de terminarlo. Está interesante, pero me recuerda mucho a de Charles Brown, el que hace todo lo de... Charlie Brown. No, el del Snoopy. Código Da Vinci. Dan Ángel- Brown. Ajá, Dan Brown. O sea, ni siquiera tenía nada que ver. La gran calabaza. Es como mucha ficción adentro de la realidad y adentro de una teoría de conspiración, que también sería súper interesante en algún momento hablar de teorías de conspiración. O sea, en verdad, Claro, porque hay unas bien estrambóticas. No, y además. están súper- Pero esta de que dices que el gobierno lo planea no se me hace descabellado, porque justo en el caso de las drogas, pues la CIA es el más grande pues narcotraficante, ¿no? Con el caso de Irán Contra, que financiaban la guerrilla en Centroamérica. Entonces, no se me hace descabellado que el mismo gobierno sea el que Impulse el... pues sí, no lo
Ajá, los se lo gente. organice, Ajá. Ajá, y esas teorías justo de eso, lo venda, lo compre. de que hay problemas con los narcotraficantes porque ya no quieren darle su parte al gobierno, ¿no? No Pablo Escobar, no Y ya después los quieren torcer y ya hicieron un monstruo. Y a exacto. ver cómo lo detienes, güey. O sea, no pasa nada, no todo está bien mientras ellos sigan reportando al gobierno. Es una teoría, no nos consta, nada más para dejarlo ahí, No, pero no- creo que no estaría, nos ataque creo el que estaría, gobierno. los queremos. Papá Chino Chong. gobierno. Pagamos impuestos. Chino juramos. Chong. ya no, Chino Chong ya no es jefe de No, gobernación, ya no. pero secretario. Ay, pero me atacó mi micrófono. Estuvo sexy esto. Pero bien, continuemos. Charlie menciona, por ejemplo, da como ejemplo el robo en el 2004 de una escultura de bronce de Henry Moore, valorada alrededor en $4 millones. Se determinó en la investigación que esta pieza se cortó la noche del atraco, se trasladó a través de varios comerciantes de chatarra y se envió al exterior. O sea, prácticamente la deshicieron. La materia prima valía solo unas 500 libras. No, man. Traducido en dólares, estamos hablando, si no... Pues que $700, algo Sí, así. o menos. ajá. O sea. Bueno, yo esta había sido más generoso. Según mi conversión, como $1,500. 4 millones de dólares. Ajá. Sí, Es lo que ganamos $1,800. con cada reproducción del podcast. Claro. Ajá, más o menos, digo. Claro. O sea, este problema, ¿no? Pero También- qué idiotas, o sea, ¿por qué hicieron eso? Porque además, sí es esta, que el peso, sí, no tengo el dato, pero también era muy pesada. Entonces ¿Cómo la la tuvieron transportas? que ¿Qué mover. haces, Ajá. güey? Sí, no quiero exagerar, pero sí estamos hablando de menos de más de 1 tonelada o 1 tonelada. Puede ser, ¿eh? Pues es cobre. y- Sí, pero su valor no Sí. está justo en Eso. el material, En el está material, en la ajá. historia, en la técnica, etcétera. También hay una historia de una familia que se roba una moneda de oro, Ujú. que también pues la materia prima era lo menos, entonces también cuando la roban piensan que la pueden vender, no la pueden vender y la funden. Y ya Y valió madre. ya valió, ajá, vale mucho más la obra que la materia. Qué- ¿no? qué- Sí, pero qué en verdad, estúpidos, güey. en verdad sí. Sí. Entonces estamos hablando de incultura dentro de los ladrones de arte no profesionales. No saben Pues qué se sí, ¿no? están Porque, robando. o sea, yo creo que O sea, sí tienen idea de que se están robando, pero... como la mueve, o sea, un ladrón profesional ya tiene vendedor, ¿no? Sí, sí, O sea, definitivo. de El entrada. profesional sí. Sí, ¿no? Sí, el que está guiado porque ve... Muchos de estos casos vamos a ver que son gente que trabaja en el museo. O guardias, en este caso Tienen de la acceso. historia pasada, un carpintero. Ajá. ¿No? Entonces ven que es muy fácil, pero por eso dice Charney, ¿no? Que es muy fácil robarse la obra, lo difícil es después venderla. En el Museo de Rotterdam, el 16 de octubre del 2012, 7 pinturas fueron robadas. A diferencia de otros robos, los datos de estas son limitados. Se conoce que el hurto sucedió a las 3 de la mañana y cuando la policía arribó al lugar, los perpetradores, están números romanos, Está difícil. Es que era a las 3 de la mañana es la hora de las brujas y se espantó José Luis. Por eso no ya lo habían puedo decir. escapado llevando consigo, ya se habían escapado llevándose consigo algunos de los ejemplares de la exhibición de la Vanguard, que se estaba celebrando en el lugar. Tiempo después, en julio del 2013, los sospechosos fueron arrestados en Rumanía. La madre de uno de ellos confesó haber quemado todas las pinturas para mames. protegerlo, por lo que actualmente se cree que todas las obras de este robo fueron destruidas. No manches. Pero, ¿y de qué periodo eran o de qué horas eran? Pues solamente encontré que eran, dice el robo de Kunsthal, pero estaban en Notre Dame. En 7 Rotterdam. pinturas. sí, no. Sí, es No impresionante. manches. Prácticamente nunca ha habido un delincuente que conozca sobre el arte o que le importe. Eso es lo que dice Charney, ¿no? Y da muchos ejemplos, Ujú. pues de este tipo de robos donde terminan mutiladas, terminan destrozadas las piezas porque los ladrones se desesperan. De los otros robos de los que hablamos que sí tienen compradores, pues también hay muy pocos datos porque la obra Sí, se totalmente pierde. desaparece. ¿Cómo es que se dan cuenta que el ladrón era profesional o amateur? No aparece la obra. No, porque aparecerá tal vez cuando mutilada, aparecerá tal vez
con datos de que fue destrozada, fue fundida, Ajá. fue... Sí, sí está canijo. Y todo muchas esto. veces Sí, incluso sí. no tienen horror. el cuarto ambiente como para mantenerlas. Además- Estamos hablando de cosas muy y- antiguas y- que el mismo ambiente las corroe Por y las eso, destroza. Claro. por eso Charney dice que la recuperación del arte es muy baja, es 1.5% a nivel mundial, Ujú. porque cuando son robadas por alguien que sí tiene comprador, jamás vuelves a saber de ella. Sí, ya no, O sea, se ya, perdió Oye, ya. aparte boom. qué necesidad, ¿no? Así de, tienes mucho dinero y encargas que te consigan una pintura para tenerla en tu casa o una escultura y ya. O sea, nada más Pues, para... o valor sea, de coleccionista pero la personal, puedes quizás farolear, ni siquiera la puedes farolear, supongo, ¿no? O no sé. Hay una... Depende. Mm. En mi caso sí. En el que les voy a hablar sí. O sea, ¿qué te chingaste? Ok. No, en el caso que yo les voy a contar. Ah, chingué la rodilla, por eso pero- el zorro emplumado que tienes aquí en tu buró. Sí. No, ese no es el penacho de Moctezuma, güey, es una réplica. Hay una anécdota que, por ejemplo, por lo que, así como para saber la magnitud del arte, que a la esposa de Pablo Escobar, cuando lo matan, tiene muchos deudores, entre ellos el cartel de Cali, Ujú. ¿no? Cártel. El cartel. Era un póster así Embrujado, el cartel de Cali embrujado. que eran los enemigos directos de Pablo. Y le perdonan la vida porque la señora tenía mucho arte que también fue perdiendo, Les pero dijo, tenía "Toma". unos boteros. Claro. Tiene unos boteros Sí. que uno de los jefes, no sé quién, Ujú. le dijo, bueno, pues, te vas a morir tú y tus hijos. Y se entera que tiene estas obras. Ujú. Y entonces otro negocia y le dice, oye, vamos a hacer la transacción. Perdonas la vida, pero te damos los boteros. Ajá, dame los boteros y ahí muere. Pues imagínate, o sea, que un narcotraficante le esté perdonando la vida a la esposa de su mayor enemigo por una obra de arte. güey. ¿Qué Sí, tal, no? pues sí. Y por ahí leí que justo esos narcotraficantes colombianos tomaban clases de arte particulares porque justo iban incrementando su nivel de vida y querían como Ajá. no ser unos ignorantes, ¿no? Y también de Querían- artistas X Sí. que ganaban prestigio porque les vendían obras Claro. diciendo que eran Qué la loco, gran obra de arte y las compraban carísimo, ¿no? Pues el mismo robo de arte en la Segunda Guerra Mundial, Hitler también era un ilustrado en arte Ajá. y se robaron 10 obras que se perdieron en la Hay que hablar un historia. día también de este caso en Rusia del Palacio Dorado, Ujú. que se llama que desmantelaron los nazis. Que Sí. era de... No, Lugar que iban, lugar que Así a- se además, robaban el arte. Exacto, de los mayores ladrones de arte son los nazis, ¿no? Entonces sí, hay un montón de Sin hablar de cosas. cierta banda mexicana que también tenía ahí unos plagios. No, espérate, a la banda mexicana les han robado mucho. Por ejemplo, yo encontré, igual vamos a ver si entra en este caso, la música mexicana se la estaban robando gracias a José Vasconcelos, que fue el que le dijo a Carlos Chávez, a Manuel M. Ponce, a Juventino Rosas, a todos los músicos grandes, vamos a registrar nuestra música, aunque ustedes no sean los compositores, necesitamos un registro para que no se la estén robando. Ajá. Órale. Por ejemplo, no sé, hay un caso muy, muy interesante, que es La Bamba. La Bamba tiene en Estados Unidos más de 10 autores que dicen ser dueños de La Bamba. Entre ellos, Richie Valens, mucha bandita por la película lo idolatra y dicen, oh, el mexicano, que no se le dices nada. el Ricardo güey. Valenzuela. Ajá, el tipo registró La Bamba como si fuera suya y ganó dinero. Hay más de 10 autores gringos y mexicanos en Estados Unidos peleándose los derechos de La Bamba. Ahorita el sindicato ya se puso como al tiro, pero no han podido recuperarla. Ajá. Esa es La Bamba, por ejemplo, muchas canciones como, creo que el Son de la Negra, que se sabe que es anónimo, pero tal vez está registrado por Manuel M. Ponce, no quiere decir que él la haya compuesto, sino Pero fue... que él la Ajá. registró y En dijo- este caso el movimiento nacionalista de José Vasconcelos Claro. fue como recuperar. Estaría también padre esto. Y por ejemplo aquí, el Vals sobre las olas de Juventino Rosas, también se lo estaba adjudicando un alemán. Y el señor murió, y el señor murió sin poder Registrar su... comprobar que era su canción. No. Juventino ¿Mexicano? Rosas, Juventino Rosas. Ajá. Murió, ahora sí que sin en ese momento poder comprobar Y que era su ahorita ya canción. está Ahorita ya acreditado. está, Ah, qué claro. culero, güey. Pero Feo. imagínate morirte Sí. en esa tristeza y murió creo que hasta mal, o sea, enfermo y todo, porque Ajá. Chale. un imbécil en Alemania dijo que era de él. ¿Por qué? Porque era perfecto el vals. No, entonces, y además Sí, el gobierno de Porfirio totalmente. Díaz lo apoyaba, pero ¿qué creen? Llega el movimiento de la revolución Y y, valió era el madre. caos y sí, horrible. Horrible. Bueno,
qué triste. Sí, También totalmente. es, claro, un robo de arte, Sí, ¿no? sí. La música. Mm. Interesante. Sí, nunca lo vimos por ahí. Muy Bueno, bien. yo no lo pensé. Muy bien, José Sí, Luis. pues, Hasta encontraron. ahorita, todo pendejo. Chale. Chale. Pues, ¿tienes algo más que agregar, José Luis? No, ¿Otro aporte? Que no. No, ahorita no. Ok, pues ahí les va. No, No, güey, no, primero no, un café, güey. Mejor sigamos Una con el podcast. salida, güey. Ah, tú tienes 2 historias, pues vamos con la primera tuya, Alam. La mía. Ahí les va la mía. Ok. Agárrense. Ay, Dios mío. Yo les voy a hablar del robo más grande en la historia de China. Es la historia del robo de piezas chinas más grande de la historia a través de los años. Estamos hablando del 2010, Estocolmo, Suecia. Los transeúntes se encontraban aterrados ante una visión horrenda. Varios autos estaban incendiando y ni siquiera la policía sabía por qué. A varios kilómetros, un grupo de hombres se escabulle por los jardines del palacio de Drottningholm, que fue hogar de la familia real sueca. Su objetivo era el pabellón real en la parte sur del lugar. Ahí se encontraban incontables ¿Quiénes? obras Es que Ahí no se se... intocables. Ajá, es que no se pueden encontrar. por eso eran Exacto, pero ahí se encontraban. incontrables, No, ahí se exacto. leer, Los güey. encontrables. Pero ya me perdí en el texto. Aguante. Oiga, pero aguanta, eran piezas chinas y estaban Espérate. Ahí va el meollo del asunto. Estos hombres forzaron la puerta trasera, comenzaron a romper los cristales de los exhibidores y después tomaron lo que quisieron. La alarma sonó inmediatamente, pero la policía se encontraba atendiendo el caso de los autos incendiados. O sea, fue un distractor. Oh, muy bien pensado. listillo. Estos eran una distracción y aunque la policía corrió a la escena del crimen, cuando llegaron ya era muy tarde. Los ladrones habían entrado y salido en solo 6 minutos. Oh. Al investigar se percataron de que faltaban una gran cantidad de artículos invaluables, representando no solo una gran pérdida económica, sino también una pérdida cultural. Los ladrones habían escapado en motonetas para luego ser recogidos por una lancha, y aquí es donde les perdieron totalmente el rastro. Sin embargo, las autoridades estaban tranquilas, ya que este tipo de robos generalmente terminan en la recuperación de los artículos robados, ya que muy pocas personas están dispuestas a comprar estas piezas. Lo que ellos no sabían es que los culpables no eran criminales comunes, y este era solo el comienzo. 5 meses después, en Bergen, Noruega, un grupo de hombres enmascarados desciende por el techo de cristal dentro del Museo Code, tomando vasijas, sellos imperiales, entre otras cosas. Después, en Durham, Inglaterra, en el 2012. Ladrones entran al Museo de la Universidad de Durham robando porcelana, esculturas y tazones. Ese mismo mes, el Museo de la Universidad de Cambridge sufrió el mismo castigo y en el 2015, en París, Francia, entraron en el Château de Fontainebleau, la ex residencia de los monarcas franceses, que alojaba más de 1500 habitaciones llenas de tesoros, y escaparon con las obras maestras de este lugar. Pues resulta que todos los robos tuvieron un modus operandi similar. Los autos incendiados, las formas de escape, el meticuloso trabajo, pero lo más importante, todos los artículos eran obras chinas. O sea, lo único que robaron fueron obras de arte de procedencia china. Ya estaba todo estudiado. Todo estudiado. La Interpol fue puesta en el caso, ya que todos los crímenes eran de carácter internacional. No pudieron detenerlos, y en los años siguientes los reportes de robos a museos europeos continuó. Se especuló que los ladrones estaban recibiendo órdenes externas y eran trabajos pagados, que el autor intelectual estaba fuera de la jurisdicción de las leyes europeas. Las obras de arte jamás regresaron a la luz pública, haciendo a todos suponer que lo más probable era que estuvieran en la colección privada de alguna persona o alguna organización. Todo comenzó a apuntar a un grupo élite de individuos, pero para entender esto debemos volver en el tiempo. Para ser precisos, 160 años atrás, al final de la Segunda Guerra del Opio. Sas. Aquí es donde ocurrió el mayor robo de arte chino en la historia. En 1860 en Beijing, las tropas inglesas y francesas marcharon hacia el viejo Palacio de Verano, la residencia de la dinastía Qing, listos para la venganza, ya que hacía solo unos días sus camaradas habían sido torturados y asesinados por los chinos durante las negociaciones de paz y bajo una bandera blanca de tregua. Los europeos procedieron a destruir y saquear el palacio, tomando como trofeo toda pieza de arte que encontraran a su paso. E incluso robaron perritos pequineses. No. Eso sí está bien culero, güey. Y a una reina inglesa le regalaron el primer perrito pequinés de la Este historia. perro O sea, no está chido existían para en la reina. Europa, güey. Era una raza desconocida para los europeos. Wow. Aparte están bien cagados. y Sí, bien sí, peludos. son-
También me hubiera volado uno, man. Claro, yo dos. Al terminar de sacar el Palacio de Verano, procedieron a incendiarlo ante el horror del pueblo chino. El botín de este infame robo terminó en su mayoría en territorio europeo en las manos de coleccionistas privados y familias reales. Ah. Y con el tiempo acabaron en posesión de museos. China es uno de los países que más ha sufrido con el robo de su cultura. Y el gobierno chino apoya el regreso de sus obras de arte, particularmente aquellas robadas del Palacio de Verano. El patriotismo chino ha llevado a ciertos individuos a tomar el trabajo en sus propias manos. Quiero hacer el apunte aquí que hace poco China fue uno de los países que más millonarios generó, superando a Estados Unidos. Sí. Y este mismo patriotismo chino ha llevado a que estos millonarios ocupen ese dinero para recuperar las obras. Oh, Al principio fue de onda Claro. legal. O sea, Claro. En buena cuando onda. entraban en subasta, Ujú. hay una que llegó a valer como 65 millones. O sea, la puja empezó en 800,000 ajá. y de la nada un comprador anónimo chino pujó 65 millones y feria de dólares y recuperó la obra. En sí, con vasijas, con platos, con tazones. Pero parte de este nacionalismo de Es recuperar parte de este su nacionalismo de identidad, su recuperarlas, historia. Órale. Recientemente se ha especulado incluso de que la entidad como autor intelectual es algo mucho más poderoso que los millonarios chinos, que es el propio gobierno del país, ya que el Partido Comunista de China ha expresado abiertamente que quiere el regreso del arte robado, sin interés en los métodos. Pero, o sea, no primero les que regrese, importa, como- pero Primero que lo hicieron regresen. en buena onda. Sí, pero llegó un punto en el que ya no podían recuperar las No obras en manches. subastas. Y se cree que una entidad de allá de China, que es la que les fabrica las armas para el ejército, es la que está financiando todo este pedo. Órale. Lo que Charlie Como si dice, nosotros ¿no? nos Al final voláramos de cuentas. el penacho de Moctezuma de Imagínate, Austria. sí, o la claro. obra de Luis Barragán, que está Exacto. en Suiza, no sé, algo así. Ya nada más para cerrar, un dato curioso. Uno de los artículos robados del Museo de Code está en exhibición en uno de los aeropuertos en Shanghái, en un aeropuerto internacional de Shanghái. Y las autoridades de Bergen le siguieron la pista, pero los peces gordos de Noruega dijeron, ¿saben qué? No queremos pedos internacionales, no vamos a ofender a los chinos diciendo que nos robaron. Oh, claro. O Y sea, ahí muere. O sea, O sea, es como quédense un la obra. secreto a voces. Ujú. Wow, increíble. wow, bueno, política. Oye, pero estos favores no son gratis, al final. Tratan de haber logrado Ah, algo, bueno, claro. pero lo que dice justamente Charney, ¿no? Las cúpulas grandes, así, del control mundial, son los que pues Pero, negocian esto. o ¿no? sea, te robas tu arte que es tuyo por historia. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo lo exhibes? O sea, no lo puedes aquí, exhibir. aquí entran las leyes chinas sobre el robo de propiedad intelectual, güey. Ujú. Son distintas a las de este lado del charco. Ok. Entonces allá no hay tanto problema si tú robas tu propia obra, güey. Ajá. O sea, primero técnicamente, legislaron. por ser chinas, Ah, listillos. Sí, claro. sus propias leyes, aunque llegue el Interpol y diga, ay, tú te la robaste, culero, yo te vi. Pero en China. Pues las leyes dicen, pues sí, güey, pero sí son China. Ah, bueno. Y es bueno. del siglo antepasado, entonces... De aquí no hay delito que aquí no hay perseguir. delito que Los- perseguir. Imagino los agentes de la Interpol. Bueno, sí, técnicamente tiene No, razón. Bueno, disculpa la pero molestia. no. Bueno, Bueno. gracias. Ay, a No, la no, vuelta, no, no, joven, no, no traigo cambio. Bueno, sí. Órale, interesante. Oye, y de lo que estabas contando al principio, Ladrón que roba ladrón. o sea, 1000 años de perdón. hay que recuperar el penacho, ¿no? De Moctezuma. La obra de Luis Barragán, los archivos. Bueno, que esa no lo tengo bien investigado, pero no se robaron, se vendieron. O sea, más idiotas nosotros. Y a lo que iba rapidísimo, para continuar, lo que decía Charney, que son robos inspirados, o sea, es que son robos con mucha, bueno, los que contaste tienen muchísima adrenalina, bien podrían ser parte de un libro. Podría ser ficción, una película, película, una James el Bond. carro, o sea, cómo distraen a la policía, cómo huyen en las En la la lancha, lancha, motos y lanchas, Sí, así, claro. escena de James Bond, tal cual. Y esto inspira pues a la gente como pues, que se dedica a robo, porque también es una aspiración ser ladrón de Ladrón, arte, ujú. es pues hacerlo.
Entonces está... Si no eres un ladronzuelo O sea, lo que común aquí y queda claro es corriente. que son profesionales, güey. O sea, se contrataron profesionales. Haya sido quien haya sido, era gente que sabía lo que estaba haciendo. Wow, no, sí está. Y con esto que decías, los chinos, ¿no? Recuperamos como Lo nuestro, lo lo que nos nuestro, como pertenece. sea, es nuestro y lo recuperamos como se pueda, pero lo recuperamos, ¿no? O sea, sí estuvo pasado de lanza que se lo robaran, pero... Oh, y lo de los perritos, man. Deja tú eso, güey. Pero eso ayudó a Y se que ya llevan el fuera palacio. Bueno, sí, claro, eso es imperdonable, ¿no? Quemar. Patrimonio O sea, robarte cultural, la güey. cultura de un país y aparte quemarla. ¿No? Es terrible. Pero los perritos, man, no. Perritos, ¿qué? Pero por eso tenemos pequineses, Pero güey. les habrán dado de comer bien. O sea, los chinos también se pasaron de lanza Sí, torturando claro, banda. claro. Y sí se querían vengar, güey, Claro. pero es que no sé quién esté bien o mal. Ya no voy a ver el pequinés igual ahora. Ya no voy a patear pequineses en la calle. No, no, para nada, pero sí, Pequinés que veo, pequinés que pateo. para nada, para nada. Bueno, pues ahí les va. El caso que traigo es un caso mexicano, justo. Hablando de robos muy nacionalistas. En la madrugada del 25 de diciembre de 1985, hacía solo 3 meses, la ciudad se había conmocionado con el terremoto que dejó devastada la Ciudad de México. Y los guardias de seguridad del Museo Nacional de Antropología e Historia se estaban echando un tequilita en el salón, platicando, susto. ¿Por qué no? platicando anécdotas y algunos quedándose profundamente dormidos, mientras sin darse cuenta, 2 estudiantes de veterinaria de la UNAM se estaban robando 124 piezas prehispánicas invaluables en lo que sería llamado el robo del siglo. Sasquatch. ¿Dónde mete 124 piezas, güey? Eran chiquitas, pero bueno, ahí les va. Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García. O sea, Perches y Sardina. Sardina, ¿por qué te apellidarte de Sardina? Sardina, El bullying Carlos. que ha de haber recibido. Mira, ahí tenemos un móvil. El bullying, Claro. seguro. Sardina, Carlos. Ramón. Presente, Ramón, perdón, que no maestra. saben. Ramón, Sardina. Bueno. Oh, imagínate. Perches y Sardina planearon durante 6 meses el robo y eligieron la Nochebuena sabiendo que la seguridad sería menor. Conociendo la idiosincrasia mexicana, Claro. ¿no? Sí. Es que, ¿sabes qué? Es como un constante en los robos de arte, güey. Elegir esas fechas. No elegir cuando la seguridad está en la Claro. pendeja, O sea, a güey. las 3 de la sí, mañana que conté, ¿no? También, Exacto, sí, en la O hora sea, menos sí, pensada. es inteligente, güey, pero es como un modus Sí. común dentro del robo Sí, de sí, arte. Sí, sí. es que el sueño es Es el lógico, sueño, ¿no? ¿no? Ujú. Y la Ambos... peda es la peda también. 25, Sí, no, y Nochebuena. más, claro, Nochebuena. Ambos tenían apenas 20 años y habían visitado el museo más de 50 veces para identificar las ornamentas más valiosas, realizar croquis, hacer fotografías, ver cómo funcionaba la vigilancia y decidir la fecha del asalto. 50 veces. Y los guardias yo creo que hasta los vean como sus amigos, 50 veces. Así que pasó, joven. ¿Qué pasó, Sardina? Sardinas, otra vez usted. Enclavado en la oscuridad del bosque de Chapultepec, el museo era cuidado por guardias cuya tarea fundamental, tenían una sola tarea, era recorrer cada 2 horas los 15,000 metros cuadrados que tienen las 26 salas de exhibición. También qué Pero hueva, México, güey. México, O sea, ¿por qué no? Sí. Yo si fuera ese guardia, no lo recorro, ¿no? ¿Para qué? o sea, no me pagan lo suficiente para recorrer todo ese pedo, Claro, güey. no. Aviento la luz de la lamparita, no veo nada. Sí, ya me regreso. Y el museo es inmenso, lo han visitado el Museo de Sí, sí, Antropología. Claro, Es- claro, en la es primaria, ¿no? Los inmenso. turnos largos. Inmenso, Pues no. inmenso. Bueno, como se supo después por la investigación de la PGR, los vigilantes se reunieron en un solo lugar para celebrar la Nochebuena y les valió gorro su recorrido. Claro. Parches y Sardina aprovecharon la situación y llegaron Pero no después... puede escuchar Sardina, güey. Tampoco. Además, qué buen dueto. Parches y Sardina, güey. Sardinas y parche, ¿no? Aprovecharon la oportunidad y llegaron después de la medianoche. Saltaron la barda metálica del museo de 2 metros de altura, ubicada en el Paseo de la Reforma, y cruzaron el jardín. Bajaron por una escalera que los condujo al sótano. Y por los ductos del aire acondicionado fue que los llevó a las entrañas del museo. O sea, también de película el pedo. De película. Un museo construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que también construyó la Basílica, el Estadio Azteca, un arquitecto muy famoso. El robo ocurrió de la 1 a las 4 de la mañana. Desmantelaron 7 vitrinas y guardaron los objetos en maletas. Le digo, eran objetos Sí pequeños. se mamaron los guardias. 4 horas, güey. 4 horas. Oye, Gonzalo.
vuelta. Oye, dale ahí una está vuelta. Tres Sardina horas, otra dale una vez. vuelta, vete a dar- Siempre viene, güey. Vete a dar una vuelta. Y es la de corrido, 54. sí, claro. ¿Viste algo raro? No, nada más a sardinas. Al parche, Ya parche, Y al güey. Parches. 4 horas, güey. Debido al pequeño tamaño de las piezas, bueno, fueron 3, de la 1 a las 4. Bueno, Debido al también. pequeño tamaño, lograron entrar sin problemas. ¿No? Lograron Sí, guardar claro, todo claro. sin bronca. cómodamente hasta lo envolvieron en periódico, ¿no? Imagínate. Para que se madure, güey. Las salas robadas fueron la Maya, la Mexica y Monte Albán de Oaxaca. Ajá. Después de tener todo guardado, Perches y Sardina... Aparte es perches o parches, güey. Perches. Ah, verga, güey. ¿Por qué nadie me dijo que se llamaba clavapos, güey? Yo decía clavados, ¡Ay, se me güey. parece un idiota! Perches y Sardina huyeron a bordo de un bochito. De un bocho, Un bocho. aparte, güey. México, ¿por qué no, güey? México mágico, México, güey. claro. Surrealista. Bueno, es que los bochos aguantaban hasta un tanque, sí, güey. sí. Esas madres se te rompía la banda de Y las distribución. sustituías con una media, de mujer, ¿no? Ajá, güey. claro. O sea, el bocho rodaba en cualquier situación y por eso era el No vehículo usaban indicado. anticongelante, ¿no? También No, es una le joya. escupes y ya, tiene gasolina, güey. Entonces huyeron a bordo de un bochito y se dirigieron a la casa de los padres de Perches en Ciudad Satélite, donde guardaron los objetos robados en el closet de su recámara. ¿Qué traes ahí? Nada más. Nada, Se ve otra como vez. una obra de arte del museo, güey. No te robaste, No, no. no es una réplica. Lo compré afuera del metro, ma. ¿Qué pasó? No, vengo bien borracho, vengo bien pedo. A las 8 de la mañana, 4 horas después del robo, las autoridades descubrieron el ilícito y comenzaron las acciones de investigación ¿A y qué hora? peritajes a las 8 de la mañana. Verga, Bueno, otras pues, 4 horas, estuvo güey. chida la fiesta de los guardias. Sí, Elementos sí, getones. sí, ya de jetones de pedos, güey. Así, no inventes. En el proceso fueron detenidos 8 empleados del personal de seguridad y la PGR, que bueno, si no nos escuchan acá, es la Procuraduría General de la ¿La qué? República. La Procuraduría General de la República arrojó como primera hipótesis que había una posible complicidad de los guardias con los ladrones, Sí, ya conocían a Sardina, güey. ya que estos tuvieron tiempo de saquear el museo y recursos técnicos para desmantelar 7 vitrinas. También se tenía la profunda presunción de que los autores del robo habían actuado por encargo específico de traficantes internacionales de piezas de arte a cambio de una remuneración económica. Eran como las hipótesis, ¿no?, que se tenían. No era la primera vez que se cometía un robo en el museo más importante del país. El primero ocurrió en 1959, cuando la sede del museo estaba en Moneda número 13, en el centro histórico. Claro. Una persona robó la pieza mexica conocida como el coyote emplumado. Como el que tengo acá atrás, Exacto, ¿no? como el que tienes ahí. Güey. El tuyo es el réplica, zorro la emplumado, compré afuera del metro, güey. que inspiró a la película del mismo nombre de 1983, protagonizada por la India María. ¿La han visto? No, pero es que suena de Buñuel, pero- güey. El zorro emplumado. el suena coyote de Buñuel, emplumado. güey. Es una película muy cagada. Ok. Bueno, su estrategia de ese ladrón fue sacarla del recinto envuelta en un rebozo y aparentar que llevaba... periódico, ¡No, güey. ¡No! Así Y es. eso, güey, es mi bebé zorrito, güey. Es, que Ah, va, güey. es como cuando te escapas de la cárcel vestida de mujer, ¿no? México mágico, señores. O sea, imagínense un tipo como yo vestido de mujer saliendo de la cárcel. Entonces lo sacó en un rebozo y así burló. Es como si eres drag, güey. Así burló la seguridad de los custodios. Verga. México, ¿por qué no? Claro. El coyote emplumado fue vendido en Estados Unidos y más tarde recuperado con la ayuda de la Interpol. ¿Ves? Están en todo el mundo, No güey. inventes. Oye, qué Tocando de noche, salvando al mundo de día, güey. Interpol. Interpol. bueno. Y luego pues, se preguntan cómo se escapó el Chapo. Pues claro, o sea, Pasó, güey. se vistió de mujer y se Salió fue. una doña, güey. Con barba, Lo pero llevaban pues en yo no le brazos. dije nada. Le llevaban en inclusión. brazos, no sé. Lo llevaban en brazos. Y eso ahí que trae es mi bebé. Tiene 36 meses. Ah, no, pues sí le creo. Así fue. Bueno. Volviendo al robo del siglo, dentro de las piezas robadas se encontraban algunas del cenote sagrado de Chichén Itzá, casi la totalidad de la ofrenda original de la tumba de Palenque, objetos de oro de la sala mixteca, la famosa máscara zapoteca del dios murciélago,
la invaluable máscara azteca de mosaico de jade con incrustación de concha y obsidiana. ¿No? Sí, El jade es verde, güey. No, Pues pero sí hay esta foto. No, de ese- sí, chingón, o sea, sí, famosísima sí, y claro. increíble. Una estatuilla del dios Sol y un pectoral de oro con disco solar, entre otras más. O sea, se robaron lo chido. Como el Y un Iron Man, letrero ¿no? de salida de Iron Man. emergencia, güey. De recuerdo, güey. 94 de las piezas eran de oro y las demás de mosaico de turquesa, mosaico de jade, piedra verde, concha, jade, cascabeles, obsidiana y piedra. El mismo día que se produjo el asalto, fíjese, ahí va la autoridad mexicana, ¿no? Respondiendo. Un grupo de 10 peritos se trasladó al lugar de los hechos con el propósito de realizar las pruebas y los análisis correspondientes. Y llegaron y no, sí se las No, robaron. pues hasta aquí vamos No, que... sí, faltan unas obras. ¿Sí? Fotografías, dactiloscopía, criminalística, evaluación física y química, y también se instalaron 10 agentes del Ministerio Público Federal, 10 secretarios, 10 peritos de distintas especialidades, miembros de la Policía Judicial Federal, militar y del entonces Distrito Federal, incluido el Cuerpo de Migración y personal de la Dirección General de Aduanas y de Aeropuertos. Además, se estableció comunicación con la Interpol y se lanzó la alerta a varios países. Entonces, imagínate, llegó todo un comando. A ver, ¿qué pasó aquí? Y todos me imagino con su taza de café. Así de, no, pues, No, sí, espérate, es que festejando. fue algo muy similar. Este caso yo me acuerdo haberlo leído en un libro de estos de Patán o Alejandro Rosas, estos que hacen como De México desmitificaciones. Bizarro, ¿no? Ajá, ese tipo de libros. Pero creo que todo está allá porque la prensa se entera. Y ahí se Ajá, ahí es descontrola donde, el pedo. ajá, se le descontrola el asunto al gobierno como todo. Sí. Entonces lo tienen que hacer muy grande, porque en verdad creo que las primeras acciones, ahorita que dicen Felica hasta las 8 de la mañana, creo que las primeras acciones fue como, bueno, Chale. bueno, pues a ver qué ponemos aquí, ¿no? Como Pon en- un extintor ahí donde falta. Exacto. encubrirlo. Ajá, un arte poquito. contemporáneo, pon unas cubetas, ¿no? Pon el tequila vacío de la peda de anoche. Habla la güey. Vesper, ¿no? Que se venga, no sé, algo. Pero se les descontrola por eso, pero continúa. Claro, entonces hicieron todo esto operativo que a mí me suena justo a más Sí, a la sí. fachada de estamos Claro. haciendo algo. No tenían ni idea. Por su parte, la Asociación de Amigos del Museo reunió la cantidad de 50 millones de pesos para entregarla como recompensa a la persona que proporcionara datos que condujeran directamente a la recuperación de las piezas. Palam. Pero en ese entonces eran como $500,000, güey. No es nada, güey. Sí, es cierto. Teníamos claro. 3 ceros. Sí, exacto. 85 teníamos, y el dólar estaba a 3 pesos. Oye, no. Sí, No no. es Bueno, nada. pero güey. nada. En mucho tiempo no se tuvo éxito en la identificación de los ladrones ni en el paradero de las piezas. De las diligencias no se estableció ninguna responsabilidad del tipo penal, las personas detenidas fueron liberadas, mientras que el museo instaló un sistema de alarmas electrónicas contra robo, rehabilitó el sistema de detección de incendios y circuito cerrado de televisión. Y le quitó el tequila a los guardias. No, de no, hombre, seguridad, ya. Pero como siempre, después al de que niño ahogado, pasa... ¿no? Exacto. Tapa el pozo. Exactamente, como siempre. Incluso un año después, el entonces presidente Miguel de la Madrid, en su segundo informe de gobierno, anunciaba que se destinarían 700 millones de pesos a la seguridad de los museos que dependían del INAH. ¿Ya para qué? Fue el viernes 10 de julio de 1989, casi 4 años después del robo del siglo, cuando Carlos Perches fue detenido y la mayoría de las piezas recuperadas. 3 días después, el procurador de la República, Enrique Álvarez del Castillo, en conferencia de prensa, daba los detalles de las indagatorias, la captura y el paradero de lo robado. El procurador mostró las 111 piezas arqueológicas rescatadas e informó que el pitazo fue dado a la policía judicial por un narcotraficante detenido en enero, que Sí, había claro. proporcionado la pista clave para el esclarecimiento del hurto. Se robaron, recuerden, 124 piezas Ujú, y se o sea, recuperaron faltaron 111. 14. Después de 5 meses, la dependencia había rescatado la mayoría de lo robado y después de detener a Carlos Perches, que fue declarado como actor intelectual y material del ilícito, además de 6 de sus Claro, encubridores. si te pidas sardina, no, Sí, no no eres creo el que autor tengas intelectual. mucho. Jamás. O sea, es apellido de Patiño, güey. Exacto. Detuvieron a sus cómplices, pero justo Ramón Sardina se encontraba, y hasta la fecha se encuentra prófugo, y en su poder permanecieron 7 de las piezas. Pues qué bueno, la verdad, porque no sé cómo le iría en la cárcel con un apellido como Sardina. No, pero en verdad estos dos tipos les fue muy mal. Lo que leí en el libro de Cracho, hay una película ahorita, así, sí, ¿no?
Sí, sí, está la de hizo Gael. museo, justo. La que hizo Gael, es de ellos dos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no he visto la película, no creo verla en un rato, pero lo que yo leí en el libro y en otras historias que coinciden, porque es como es irónico cómo se lo robaron, les fue muy mal porque hicieron tratos con un narcotraficante Y ahí se chingaron. y los andaban queriendo matar. A eso vamos, a eso y bueno, vamos. ya no, perdón. En la conferencia el procurador aclaró que de las 124 piezas robadas, 111 estaban en poder de la Procuraduría y se regresaron a la Lina, ¿no? De las faltantes dijo que 7 estaban con el ladrón prófugo, 2 las canjeó parches por cocaína y las 4... y las 4 restantes Por lo estaban menos sin un paradero. ladrillo, güey. No, quién sabe, quién No. sabe. Una grapa, No. güey. Fíjense, Con el arco. Cuando- No. cuando se anunció el robo, la prensa había dicho que se habían robado 140 piezas. No eran 140, ya dijeron que eran 124. ¿Por qué? Había una discrepancia en las piezas. Hay varias teorías. Una, porque realmente se robaron más y nunca se recuperaron, quién sabe qué fue de ellas. 2, no tenían un inventario. El museo más grande de No es México cierto, no tenía un te creo inventario nada, pero sí. de las piezas que había en el Plausible, museo. güey, plausible. No manches. Bueno, al momento de la detención, Carlos Perches tenía 24 años de edad. 124. 120. Pasaron 84 años. Que una de las piezas era mágica, güey. Proporcionaba Sí, ¿no? la vida Lo eterna, encontraron güey. un viejo así jodido. Todo este pedo fue para robar esa pieza, Ajá, güey. que creía que le daba la inmortalidad, pero tenía la maldición. Sí, Nada más pues, llegaba a imagínense. 150. Tenía la Claro. maldición, exacto. Bueno, Carlos Perches se declaró aficionado a la arqueología y también Y dijo... a la América. Es que vivía en Y satélite. el segundo mano. nombre tenía Brian, Es que güey. vivía en Ciudad Satélite, pues ¿qué querías, güey? También dijo que un año... Saludos, se los decía Satélite. También dijo que un año después... No nos piquen, por favor. un año después del robo realizó un viaje a Acapulco. Ahí entabló amistad con José Serrano, un narcotraficante, y con la amante de ¿a que no se imaginan quién es? La La vedette tesorito, güey. Isabel Camilla Maciero, mejor conocida como la Princesa Yamal. Claro, Ah, en no el mames, documental sí. hablan de ese caso, es cierto, que la arruina, ¿no? La Princesa Yamal La era meten a la- propietaria, la- sí, ajá, fue al al tanque bote, también, claro. propietaria de un restaurante de Acapulco. Ajá. El ladrón se hizo amigo de Serrano y le confió que él había sido el autor intelectual del robo del siglo. Y empezó a trabajar con él en el tráfico de cocaína, a la que según él era adicto, prolongando su estancia en Acapulco por 2 años. Serrano a su vez presentó a Perches con otro narcotraficante de nombre Salvador Gutiérrez, alias El Cabo, quien ofreció su ayuda para comercializar las piezas a las que dio un valor de $1,000 millones. No obstante, no fue posible realizar la operación porque El Cabo fue detenido el 1 de enero de 1989 en Guadalajara, Jalisco, El Cabo se escucha al personaje del Santos, del ¿no? Trino, ¿no? El Santos, Del Santos. Antonio A ver, Mendoza, Cabo, El Cabo. ¿qué pedo? Fue El Cabo quien soltó la sopa y reveló a los federales que tenían la clave para resolver un asunto muy grueso. Man. Para ese entonces... cabrón, No, está cabrón. cabrón. No, les voy a decir, pero está cabrón. Para ese entonces, la investigación del robo multicitado ya estaba cerrada. Pero con esta nueva información... O sea, ya habían cerrado la investigación. ¿Te das cuenta? O sea... Carpetazo ya. Sí, México. No, pues ya, se perdieron. Se ya. perdió, ya. Ya, quién sabe dónde está. Son el inventario, además. ¿Cuánto? Oiga, licenciado, ¿cuántos se perdieron? Yo creo que como unas pues, 140. como 40, más o menos. ¿Alguna? Entonces, cuando el Cabo les dijo, pues, obtuvieron la clave para resolver el robo. Y entonces comenzaron a ubicar a Perches y a Serrano. Para confirmar que él era realmente el autor del robo, Perches entregó a Serrano 2 de las piezas a cambio de cocaína. Y al otro ladrón, Sardina, le pagó con 7 de las joyas prehispánicas, que fue el que se peló. Que está prófugo. Y que hasta la fecha sigue Sardinas prófugo es de el la que está- justicia. Prófugo. Imagínate, tienes que mover todo por 7 piezas que no vas a poder mover. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y además te pedía chingaste la sardinas. vida, güey. Así, el joven Perche regresó a la Ciudad de México en abril de 1989 y guardó todo el material arqueológico en su domicilio, ubicado en Ciudad Satélite, de donde finalmente fueron rescatadas la madrugada del viernes 10 de junio del 89. 89. Ujú. Además de Perches, fueron detenidos su hermano, Luis Perches, la princesa Yamal y un gringo llamado Neri Gathan Cleverger, que según en una conferencia
El procurador no especifica su participación o si era el comprador de lo robado, no Ok, especifica por qué detuvieron al gringo. Detuvieron a otro, Juan Castillo Carriles, Hugo Ricardo Pérez Rodilla y una argentina, Cristina Gloria González. Los 7 detenidos fueron consignados ante el juzgado 10º con sede en el reclusorio sur. Perches fue considerado como presunto responsable del robo y por delitos contra la salud. Su hermano Luis por el mismo cargo. La princesa Yamal por delitos contra la salud y encubrimiento. Y igual el gringo y Castillo Carriles y Pérez Rodilla solo por encubrimiento. Pérez Radilla. Roberto García Moll, director en ese entonces del INA, informó que las 111 piezas se encontraban en buenas condiciones y que fueron recuperadas las más importantes. La máscara de jade del dios murciélago y la vasija de obsidiana con forma de mono. Cuando las piezas robadas fueron regresadas, romanas, es que eran romanas también. Cuando ¿Romanas o rumanas? Que además tuvo como... Sí, no, es que era un delito muy cabrón. Cuando las piezas robadas fueron regresadas a sus vitrinas, Salinas de Gortari, quien era presidente ya en ese entonces, encabezó el solemne evento en el que asistieron políticos y personajes distinguidos de la cultura, ya sabes, poniéndose los moños, ¿no? Claro. Entre ellas el escritor Gabriel García Márquez, quien incluso declaró sentirse tan intrigado con el caso que dijo que en ese mismo momento escribiría una novela. ¿La escribió? No. Crónicas de un robo robo del anunciado. siglo. Sí, claro. Crónicas de un robo anunciado. Ok. El escritor Carlos Monsiváis declaró años después al diario Crónica que el robo ayudó a no permitir el despojo de algo tan nuestro y con alto valor estético. Los mexicanos no nos habíamos percatado del gran valor que tiene nuestra historia. Y ahí sigue el penacho de Moctezuma. Sí, Perdido. justamente. Perdido. Bueno, no Bueno, perdido, pero fuera de su tierra. sí, donde nació. en Austria. Entonces, esa fue la historia del robo del siglo. Lo que a mí me intriga, y hasta donde pude investigar no lo averigüé, fueron los motivos. ¿Por qué robaron las piezas? Porque yo lo... No lo puedo averiguar. La primera teoría es porque sí. Porque eran jóvenes, eran fósiles de Ay, quizás veterinaria, estamos chavos. rebeldes, claro, ¿no? Y quisieron hacer algo contestatario. Digo, este güey dijo que era fan de la arqueología, pero Y no se Indiana supo. Jones. La otra hipótesis Y de es la que tren. fue algo encargado por un 89, narcotraficante. todavía no estaba. Por un Ah, sí, no sí, tenía, no sé. 85 no, todavía no estaba. Bueno, fue encargado José por José, un, güey. por un narcotraficante que les encargó eso. Pero está raro porque conoció a los narcotraficantes, bueno, a este güey Se hubieran movido después. las piezas, ¿no? Sí, o sea, pero no, en el momento no hay un móvil. Eso es lo extraño, no se Sí, aclara. al parecer fue después y sí tuvo muchas broncas con estos narcos. No era una... no se establece como una relación fraternal al principio. En verdad los persiguen, los quieren matar. Complicado. ¿Quién sa- En la ajá, película ¿quién móvil? ¿Quién sabe? de Museo, que es de este director que dirigió Güeros, no recuerdo su nombre en este momento, pero que protagoniza a Gael García. Digamos Moe. Digamos, Moe. Se cuenta la historia de una forma también con ficción, pero también es como el impacto de esta historia en la cultura popular, ¿no? Que ha Claro. permeado. Pero a mí se me hace curioso eso, ¿no? Si ustedes, queridos podcast escuchas, saben por qué se robaron las piezas, conocen a Sardinas, dígale que nos diga la neta por qué se las robó. Está raro. Y aparte- es algo muy intrigante. Aparte, no, o sea, no hay un delito, no hay un robo de arte que no tenga un móvil, ¿no? Sí, o sea, está Entonces, raro. ¿por qué se Nada más- robaron las piezas? No se sabe. Es un Ah, misterio. pues, es fanático de la arqueología, pero... Nos estamos O sea, no es como para O sea, conservarlas, no eres fanático, güey. pues donas a los... nos no sé. nos estamos basando también en la teoría, historia que armó la PGR, ¿no? Claro, Porque también claro, la ellos, historia o oficial. sea, para justificar muchísimas cosas arman teorías impresionantes, ¿no? Y Sí, son para pararse el mitómanos, cuello. son- o sea, y en verdad creo que, como dice Neftalí, sí sería interesante saber si ellos tienen algo, si han declarado. Porque no como las algo movieron, extra. no las tenían vendidas, las guardaron en el closet Las de su cambiaron por cuarto, cocaína. de la casa de nada su más, mamá. güey. O sea, güey, no tiene Oye, lógica. imagínate, tal vez poner a la mamá o a la chica de limpieza a limpiarlas cada Y con el 15 sacudido días, quitarles ¿no? el polvito. Nada. güey. De hecho, justo se dañaron varias piezas que tuvieron que restaurar, se perdieron laminillas de oro. Sí. O sea, Pero no las fueron- movió, eso es lo que... No, Bueno, el oro sí lo puedes fundir. Y si no pierde pero tanto es valor, lo que pero- decíamos. Pero o ese sea, hombre que era aficionado, fanático, de arqueología a no la tendría por arqueología qué. no lo sí, hizo. no, raro. Ajá. Es un misterio que se me hace, por eso se me hace este caso muy interesante, que no se sabe por qué fue.
Y vamos Y no- a tener solamente las teorías de y la como decía, PGR o sí, ¿no? quien estaba responsable en esos años, que son increíbles y también tendremos que hacer un programa de ver cómo construyen historias de la nada. En verdad construyen historias, cómo les va llegando la información, Claro, ¿no? como Están dice- desperdiciados, güey. Podrían estar haciendo novelas. Podrían ser escritores, sí, sin escritores, problema, güey. sin problema. Sí, Sí. raro. Como dice JJ Benítez, que ya nunca lo sepamos. Bueno, Alam, ¿tienes otra historia? Nel. Bueno, No, gracias, sí. bye. Gracias a Dios. Tenías una, ¿no? Sí, no, sí tengo una. Güey. Del robo del grito. Así conocen el grito. El Muy grito. famosa, güey. Lago el grito. ¿Lago frito? ¿Lago frito? No, grito. Bueno, les cuento, así de rápido es corto. Uno de los íconos inolvidables del expresionismo, que fue pintada por Edward Munch en el siglo XIX. John Munch. No envejece ese güey. No, hombre, es chino. Es un robot, Es güey. oriental, ¿no? Es Que un robot. es gringo, pero con... Yo insisto que es un robot, güey. Ah, O sea, toca increíble Mike bajo. Porno y Sí, Petrucci sí, sí. lo programaron en Berkeley, güey. Toca Lo que tú dices, güey. Ese güey se A ver, ¿de qué duerme están una hablando? semana, güey. Está hablando de Dream Theater, pero ¿quién? Claro, el De bajista. John Munch, El bajista de güey. Dream bajista Theater. que tiene. De nada, podcast escuchas, de nada. Perdón. Pero es de cultura, güey. O sea, tendrían que saber. quién Escuchen es Dream Seattle, Theater, está güey. chido, para que Pues se no, ya no, malviajen. ahorita ya no, güey. Oh, ok. Porque no Ah, quiero. Antes eran chéveres, güey. ¿Qué? Ah, sí. De John Munch. De John Munch. Edward Munch en el siglo XIX pintó esta obra. Se convertiría también en el objetivo primordial de un famoso ladrón de arte de Noruega. El 12 de febrero de 1994, en el Museo Nacional de Noruega en Oslo, ¿Cuatro o tres? tres sujetos, güey, irrumpieron en el museo por una ventana y llegaron hasta la sala donde se exhibía el grito. Cortaron el cable que lo sujetaba a la pared, lo descolgaron y en tan solo 50 segundos robaron la obra, güey. 50 segundos, pero yo lo quiero ahora. Existe la grabación de las cámaras de seguridad ¿En de cómo se serio? le están chingando. No. Y Por una ventana. Por eso midieron que fueron 50 segundos, güey. Aparte, cínicos, güey, les dejaron una preciosa nota, güey, en donde se lo robaron, que decía, gracias por la pésima seguridad. Güey. No. Tan, taran, tan. Volverá. ¿Por qué? Porque es un ladrón. No puedo evitarlo. Esto fue gracias a las Olimpiadas de Invierno. Güey. El país entero estaba parado viendo las Olimpiadas de Invierno y se distrajeron. Nadie los vio, güey. Pero mucho, que estaban muy buenos las No competencias. sé, ¿O güey, qué? O sea, tendríamos que ver las Olimpiadas del 94. Estaban viendo el güey. patinaje artístico cuando estaban las rusas, seguro, no, vente. compitiendo. Bueno, la obra se recuperaría 3 meses después en un hotel a las afueras de Oslo, en conjunto con la policía de Noruega, Scotland Yard y el Museo de Getty. Tras una larga investigación, el autor del crimen se llama Paul Enger, inició su carrera como ladrón en 1988, robando el cuadro El vampiro, que también es de Munch. Mm. En la confesión declaró, cínicamente otra vez, que a él le divertía mucho saber que mientras la policía estaba vuelta loca buscando por todo el país la obra, su familia y él disfrutaban de la merienda en su casa plácidamente, sobre la mesa donde estaba oculta. Güey. O sea, Guau, ocultó la qué- obra abajo de la Debajo mesa. de la güey. mesa. No manches. Su familia sin saber, cenando encima del grito. Güey. Y la policía vuelta loca. Sí, y vamos, se la pasaba buscando por chévere. todos lados, buscando culpables y ese güey cenando. No. Este robo lo planeó durante 4 años y no hay un motivo real. O sea, lo hizo por diversión. Y dijo, no, pues está padre ver cómo me lo chingo. Claro, como un reto personal. Un reto personal, no buscaba moverla, no buscaba venderla, nada Hay más quienes quería... les gusta ver el mundo arder, ¿no? güey. Y es- Dijo YOLO, güey. Como dato cultural extra, el 22 de agosto del 2004 también volvieron a robar el grito, junto con otra obra del mismo autor que se llama La Madonna. Esta vez fueron, creo que 3, 4 hombres armados, entraron al museo y dijeron, se chingaron, esto es un asalto, güey. Llegaron vestidos de payasito y dijo, no les vengo a robar, más que son risas. Y No los queremos los asaltar. Esta vez se recuperaron el 31 de agosto del 2006. Sí pasó un poquito más de tiempo. Sí, y el grito sufrió daños irreparables. Traumas, ¿no? Se... Va, psicólogo. Como, güey, Por eso tiene esa cara, es la segunda, güey. Por eso está tan perturbado. Tiene esa cara, exactamente. Va al psicólogo todos los jueves. Sí, Oye. quemaron la pintura.
de que no la tenía en un lugar controlado. Lo que Pues les en la decía hace cocina rato, la tenía, ¿o no? y se quemó, no sé dónde la tuvieron. inventes. Pero sí, la evaluaron y dijeron, no, pues ya no se puede arreglar. Ya tírala. ¿Y cómo lo atraparon? A Palenguer, Ajá. te digo que lo encontraron en un hotel, güey. Ah, no. Con la obra. Atorado. La segundo robo del grito, seguro, ay, Palenguer. Palenguer. Fueron primero a su casa, señora, está Palenguer. Chale, qué mala Está su onda. hijo. No, ahora sí no fui yo. No, yo no fui. Pero pues lo que les decía, que sí, cuando las roban, y lo que ya insistimos en este podcast, que las dañan, güey. Sí. O sea, realmente es gente que no Sí, no. tiene un aprecio por el arte como tal. Si las quisieran, las cuidarían. Exacto. A diferencia de los chinos, que yo creo que sí las tienen en un lugar. Claro, se las Seguro robaron y- para, Es que son chinos, además, para ¿no? cuidarlas. Qué racista, José. No, es en serio, digo, hacen las cosas bien. Ay, sí. Ay, sí. Las metieron en arroz, güey, para quitarles la humedad, güey. Y salen restauradas, güey. ¡A la verga! Pues muy bien. Creo que lo que yo rescato de estas investigaciones es que tenemos que apreciar nuestro arte, ¿no? Y cuidarlo, por favor. Y apoyar también Sí. artistas intelectuales actuales, güey. Ujú, y sí. donar a museos. Ir a los apoyar el museos. arte. Que no se Sí, pierda porque es valorarlo. patrimonio cultural, a final de cuentas. Pues nuestra historia. Sí. Pues muy bien. Pues sí. ¿Algo algo- más que agregar, no. muchachos? Mentadas de madre. No, todo. No, sería todo. Sí, yo creo que si tienen algún tema que les gustaría que investigáramos, contáctenos. Tendremos redes próximamente. Tenemos redes Algún que día. no hemos hecho próximamente. Pero justo Tenemos la lo, intención. lo que nos motiva es la curiosidad, ¿no? Tener También el morbo, güey. el morbo, sí, porque, bueno, pues es parte de, ¿no? Investigar estos temas. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias. Tengan un excelente día, noche. Yo soy Neftalí. Yo soy José Luis. Yo soy Alam. Nos vemos. Gracias. Adiós.